La Iglesia Pentecostal Unida presenta La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad. Bendiciones para cada uno de ustedes que nos está observando en esta hora. Es para nosotros un gran privilegio poder saludarles en el poderoso nombre de Jesucristo, y también es una alegría poder decirles Dios te bendiga. Que sea el Señor Jesucristo en esta hora enviando del cielo esa provisión para cada uno de ustedes, que sea el Señor bendiciendo esa labor que usted está realizando, si está descansando allí en su hogar, que sea nuestro Dios enviando del cielo esa tranquilidad que usted necesita, que sea Dios también supliendo la necesidad de los que nos están observando en este momento y que están quebrantados de salud, que el Señor Jesucristo les bendiga con mucha salud, con armonía, con mucha unidad familiar. Ese es nuestro deseo como iglesia, como cristianos. Estamos inmensamente agradecidos con nuestro Dios porque hemos recibido de Dios esos hermosos y maravillosos beneficios. Hemos recibido de Dios esa salud que hoy tenemos y por eso le damos gracias a nuestro Dios, porque nos ha dado alimento, porque nos ha guardado, porque sentimos esa paz, ese gozo, ese contentamiento, porque Dios es el que nos provee todas las cosas y el que nos da esta paz y esta alegría que hoy tenemos de poder compartir con ustedes las Sagradas Escrituras, la palabra de nuestro Dios, y queremos también motivarles a ustedes a ser agradecidos. La palabra de nuestro Dios dice que seamos agradecidos. Entonces es bueno que usted pueda mirar los cielos y saber que allí está nuestro Dios, como dice esta oración que Dios nos enseña en su palabra. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Cuando vamos a orar, debemos dirigirnos y pensar, elevar nuestra mirada al cielo. Allí está nuestro Dios. El cielo es el trono de nuestro Dios. Y poder decirle gracias. Dale gracias a Dios por lo que tienes hoy, por tu familia, por la salud que tienes, por las circunstancias, porque todas las cosas nos ayudan a bien cuando nos acercamos a Dios. Así que hoy les motivamos a ser agradecidos. Hoy estamos aquí con mucho entusiasmo, estamos aquí con mucha convicción y vamos a compartir con ustedes un tema que es de vital importancia para todos nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de la familia instituida por Dios. La familia fue instituida por Dios y qué importante que hablemos de la familia, porque nótense, estimados amigos y amigas que nos están observando en esta hora, que la familia fue instituida por la sociedad, por las instituciones del mundo, como la base de la sociedad. Pero hoy día vemos que a pasar los tiempos, los años, las circunstancias, nos damos cuenta que la familia ya no ocupa ese lugar que debería ocupar como esa base fundamental de la sociedad, sino que hoy día a las instituciones gubernamentales, políticas, sociales del mundo les interesan otros temas. Hoy se habla de ciencia, hoy se habla de tecnología, hoy se habla de política, hoy se habla de armamento nuclear, hoy día se habla de muchísimas cosas, de la economía del mundo, de tantas situaciones, pero ya no se habla de la familia. Por eso hoy vamos a compartir con ustedes este importante tema acerca de la familia. Quédese con nosotros porque va a ser de gran bendición. Hoy me acompañan para desarrollar este tema nuestra hermana Nayeli Ballesteros de Pedroso. Bienvenida, Nayeli. Gracias, hermana Ana. Dios le bendiga a ti, amigo, hermano, que nos está observando. Agradecemos por estar allí atento en cada programa que hace La Voz Pentecostal. Para nosotros es un privilegio estar nuevamente aquí para ser instrumentos en las manos de nuestro Dios, para llevar un mensaje a tu vida, para que mejore y para ser obediente a las Sagradas Escrituras y tengas una vida correcta como el Señor Jesucristo lo desea. También nos acompaña hoy para desarrollar este importante tema nuestro hermano John Clayder. Bienvenido. Gracias, hermana Ana, de verdad bendiciones para todo, contento y agradecido con el Señor por ese tema tan importante que desde ya le incentivo a todos esos
padre, madre, abuelas, niños, nietos, todos a escuchar este grandioso tema como es la familia. Y deberíamos hacernos una pregunta. ¿Conoces tú el propósito que Dios tiene con tu familia? Bueno, vamos hoy a desarrollar algunas interrogantes como esta. Vamos a conocer el concepto que es la familia, cómo está estructurada la familia, ejemplo de padres y madres que ellos siguieron la estructura de Dios. También vamos a hablar de las consecuencias que trae a la familia el no tomar en cuenta los principios establecidos por nuestro Dios. Vamos a dar algunas recomendaciones y al final estaremos escuchando una hermosa reflexión que tiene mucho que ver con la familia. Así que vamos a entrar ya en el desarrollo del tema y vamos a escuchar a Nayeli, que nos estará dando un concepto de lo que es la familia. Sí, hermana Ana, familia es un grupo de personas formado por una pareja que tienen en común lazos legales, es decir, el matrimonio, que conviven y que tienen en común proyectos de vida. Eso lo conocemos como familia. También podríamos decir que la familia, el matrimonio se toma hoy día en la sociedad como una ley creada por las instituciones y no como un principio divino, creado y establecido por Dios. Es por ello que hoy podemos darnos cuenta que la estructura del matrimonio en la sociedad ha cambiado muchísimo. Antes veíamos que el matrimonio era entre un hombre y una mujer. Hoy día nos damos cuenta que el hombre ha cambiado esta estructura como bien le parece, como un concepto, una idea, o como vio a alguien, o como alguien le aconsejó, y por eso es que vemos que esta estructura ha sido cambiada. Vemos ya que hoy hombres se casan con hombres, mujeres se casan con mujeres, y a esto se le llama matrimonio en la sociedad. Entonces nótese que estos cambios nos hacen a nosotros pensar que el hombre no tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces es importante compartir con cada uno de ustedes y que si usted tiene allí en casita las Sagradas Escrituras, usted las pueda tomar y pueda ir certificando cada verso de la palabra de Dios que vamos a compartir con ustedes en este tema, porque el propósito de Dios es darle a conocer a ustedes la verdadera estructura, el plan de Dios, que es la familia para Dios. ¿Cuál fue ese propósito para el cual Dios crea la familia? ¿Cómo está estructurada? John Clayder. Sí, hermana Ana, muy importante lo que estaba diciendo. La primera versículo que podemos encontrar, ¿verdad?, nos dice de su estructura. La estructura de la familia parte desde la creación, de su esencia, de allá del principio. Y dice aquí Génesis 1, versículo 27, y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Para que pueda cumplir Dios el propósito en el ser humano, la primera comienzo es varón y hembra. Desde allí viene la otra base fundamental, que es el Génesis capítulo 24. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es allí donde se establece la otra base de la familia, que es el matrimonio, por lo cual los dos serán una sola carne. O sea que en estimados amigos, como decía John Craig, leyendo la Sagrada Escritura en el capítulo 2, verso 24, allí se establece la primera unión matrimonial. Qué importante, qué maravilloso cuando mismo Dios le dice al hombre y a la mujer, le dice que dejará al padre, dejará a la madre y se unirá a esa persona y serán los dos una sola carne. Allí Dios mismo realizó la primer boda, la primera ceremonia en el jardín de el Edén. El propósito de Dios no termina allí, Él también nos manda una ordenanza. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice así, en el nombre de Jesús. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembras los creó, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad. Aparte de lo que decía nuestro hermano John Clayder, Dios también manda una ordenanza, que es tener intimidad y multiplicarse. Eso es lo que ordena el Señor. Unos principios
sólidos, unos principios que son desde que Dios hizo la primer pareja, la establece en el jardín del Edén, y hasta hoy podemos leer las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta que no han cambiado estos principios porque Dios los estableció, que es un principio, algo que Dios estableció para siempre, que no iba a ser cambiado. Y ese principio es que sea esta pareja procreando hijos. No dice allí la palabra de Dios como el hombre hace hoy día, que va a la inseminación, a la ciencia, al in vitro, y vemos hoy día un desorden total de este principio, porque hay esos hombres que están socialmente en matrimonio, porque la sociedad lo ha establecido, hombres con hombres, y formando una familia, procreando hijos artificialmente para querer aparentar ser una familia, pero el Señor le dijo al hombre y a la mujer, procreen y poblen la tierra. Ese fue un principio que estableció Dios. Esto que vemos hoy día en el mundo es lo que Satanás le ha puesto al hombre en la mente, que por sí mismo, según sus conceptos y sus ideas, puede crear una familia, puede establecer nuevas órdenes, y nos damos cuenta que es contra la naturaleza de Dios. Hermana Ana, hay algo muy importante que Dios quiere que nosotros hagamos. Antiguamente pues Dios hablaba a través de Moisés y nos decía a su pueblo, al pueblo de Israel. Hoy en día nos dice a los padres, a los que son padres, esto va dirigido a los padres, que Él quiere que los padres enseñen a su hijo este versículo tan hermoso que dice en el libro de Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Primero que enseñamos que a sus hijos que Jehová es uno, y amarás a Jehová, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero para poder lograr en esto, tiene que cumplirse el versículo que dice Deuteronomio 5:7, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Seguimos con la estructura de la palabra de nuestro Dios, y qué importante este verso que tú leías, John Clayder, donde dice que no, como decía Naya, no quedó allí solamente, los une, solamente les dice procreen y poblen la tierra, sino que a esos hijos que Dios les da, también le da al hombre una ordenanza y tiene una gran responsabilidad, que es esa educación que tú estabas diciendo allí, John Clayder, porque no todo queda allí. Entonces debemos conocer los mandamientos de Dios. Cada familia, cada padre y cada madre tiene esa responsabilidad de instruir espiritualmente, porque dice en el verso 4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy, o sea, la ley de Dios, los mandamientos de Dios, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas, estando ¿dónde? Dice que estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Es así, hermana Ana. Si estas enseñanzas estuvieran de continuas en la familia, hubiera más respeto, amor, obediencia. Podemos encontrar en Éxodo capítulo 20, versículo 12, que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean alargados en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ese es el primer mandamiento con promesa. No olvide, amigo, hermano, que la obediencia trae bendiciones, y es obedecer la palabra de Dios, y aquí claramente nos dice, obedecer a nuestros padres, que ellos merecen nuestro respeto y nuestra obediencia. Entonces estamos compartiendo con ustedes acerca de la estructura de la familia, cómo Dios estructura la familia, la estructura a través del matrimonio, la estructura a través de que le da esa ordenanza a los padres, a esa pareja de procrear, de poblar la tierra, pero también la estructura a través de que le da unos mandamientos que tiene que obedecer, que tiene que cumplir, pero que también los tiene que enseñar a sus hijos generación tras generación. En el libro de Proverbios, capítulo 22, verso 6, dice la palabra del Señor, instruye al niño en el camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, la instrucción espiritual, la enseñanza espiritual es la primera que el padre y la madre le deben dar a los hijos si siguen esa estructura que Dios ha dado a la familia. Vamos a irnos a nuestro compromiso publicitario, y de regreso vamos a hablar un poco acerca de unos ejemplos que podemos tomar de las Sagradas Escrituras de aquellas familias que fueron obedientes a nuestro Dios.
transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. En Socopó, Estado Barinas, Hotel Victoria, un lugar acogedor con la mejor atención. Habitaciones individuales, dobles o triplex. Hotel Victoria, con sus modernas instalaciones para el disfrute de nuestros clientes. En la carretera nacional, frente a Radio Premio. Les invitamos a visitar nuestros templos. La Iglesia Pentecostal Unida está en toda Venezuela, ciudades, pueblos, campos y caseríos. Ven los días martes, jueves, sábados y domingos. Y la Escuela Bíblica Dominical desde las 9 de la mañana. Aquí usted podrá recibir orientación familiar y formación espiritual. O visite nuestra página web www.lavozpentecostal.org. Somos la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela. Socopó una vez más será bendecido por Jesucristo. Del 22 al 24 de noviembre, gran cruzada evangelística Clamando por Venezuela. Celebramos 20 años del ministerio evangelístico La Voz Pentecostal. Lugar Ignacio El Marqués, hora 6 de la tarde. Entrada libre. Solo trae tu fe y lo que pidieres creyendo en el nombre de Jesús recibirás. Jesucristo te ama. No te rehuses en oír su voz. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. De nuevo con ustedes, estimados amigos que nos están observando. Quiero enviar un cordial saludo a todos aquellos que nos escuchan los días domingos de 8 a 9 de la mañana. También quiero dar la bienvenida a los que están llegando a la sintonía en esta hora y a todos aquellos que nos siguen en las redes sociales. Hoy estamos presentando para ustedes un importantísimo tema acerca de la familia. Cómo es la estructura que Dios le ha dado a la familia. En el segmento anterior hablábamos allí de esa forma como Dios desde el principio, desde el Génesis, de allí, desde el jardín del Edén, estructuró la familia, escogió varón y hembra, hombre y mujer, los unió en matrimonio. Después de que los unió allí, les dio esa ordenanza de tener esa intimidad y de procrear hijos, pero también les indicó que tenían una gran responsabilidad, y esa responsabilidad era educar a sus hijos en el temor a Dios, enseñarles quién es Dios, enseñarles lo espiritual, los mandamientos de Dios y enseñarles esa obediencia, porque a través de la obediencia Dios da recompensa a los hijos. Ahora vamos a compartir con ustedes un poco acerca de unos ejemplos que podemos encontrar en las Sagradas Escrituras de aquellas familias que fueron obedientes a Dios, Nayeli. El primer ejemplo de los padres sujetos y obedientes a Dios podemos ver que fue Abraham y Sara. Eso lo podemos ver reflejado en Génesis capítulo 12 en adelante. Por ejemplo, cuando Abraham, Dios le dijo de sacrificar a Isaac, él no dudó, él lo que hizo fue que le obedeció a Dios. Entonces podemos ver que no solo en eso fue Abraham obediente. Desde el capítulo 12 en adelante pueden ver todas las veces que Abraham fue obediente, y eso se lo enseñó junto con Sara a su hijo Isaac. También podemos encontrar otro ejemplo de la palabra del Señor de esos hijos obedientes, porque no solamente en esta pareja vemos esa obediencia y esa sujeción a Dios, sino que también la vemos en Isaac. Sí, la verdad que sí, hermana Ana. Admiro, en lo particular me gusta esta gran familia que es Abraham, Isaac, su hijo, y Sara, y quiero enfocarme en cuanto a la obediencia que tuvo Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac, en primer lugar, Isaac aceptó ese mandamiento que Dios le dio a Abraham para sacrificarlo a él mismo. O sea, él fue muy obediente, o sea, él accedió a ese plan. Luego, el segundo que él miraba, que hay algo aquí que me llama la atención, que es que Isaac miraba que no había cordero, estaba la leña, estaba el fuego, y él le preguntó a su papá, él le dijo, pero está la leña, está el cordero, ¿dónde está la leña, está el fuego, pero dónde está el cordero? Le dijo Abraham, y Abraham le dijo que Dios proveerá, y siguió. Aún así, Isaac no le refutó al padre, sino que él siguió en esa hermosa obediencia que hoy en día
debemos de tener. Y así sucedió más adelante de que Isaac cumple el mandato, se dio, todo se dio, y aún así, estando Abraham viejo, como hoy en día casi nos pasa en la gran mayoría de hijos, que porque nuestros padres envejecen ya no lo deseamos, y aún Isaac, así en ese tiempo, él siguió enseñándonos, o su historia nos enseña a ser obediente. ¿Por qué? Porque dijo Abraham, le dio una orden a su criado, el más viejo de todos, que su esposa, la mujer de Isaac, debió o tenía que ser de su tierra, y aún así el propósito o el mandato fue cumplido por Isaac. Bien, sí, podemos leer esta historia y podemos revisar allí y darnos cuenta de esa obediencia de Isaac a su padre. Porque si vemos el momento del sacrificio, como decías tú, John Clayder, qué importante que el niño, cuando el papá lo amarró, lo fue a colocar allí para hacer ese sacrificio, él no le dijo, papá, ¿qué haces? No, sino que tanto el padre obedeció a Dios para hacer el sacrificio, como el hijo obedece al padre y obedece a Dios. Y así lo hace cuando el padre le escoge su esposa. Él le dijo de qué descendencia, de qué familia iba a ser su esposa, y él aceptó. Y entonces vemos en Isaac una bendición. Porque ¿quién fue Isaac? Isaac fue el padre de las 12 tribus de Israel. O sea, vemos cómo esta familia, la bendición, la obediencia la llevó a una gran bendición. Pero vamos a trasladarnos al Nuevo Testamento, y en la carta del apóstol Pablo a Timoteo encontramos otra familia que fue de gran ejemplo, y esto lo podemos encontrar en el capítulo 3. En el verso 15 dice la palabra del Señor, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Esto le dice el apóstol Pablo a Timoteo, el que le acompañaba a él, ese compañero que Dios le dio al apóstol Pablo en el ministerio, donde Dios colocó al apóstol Pablo. Y dice en el capítulo 1, verso 5, refiriéndose nuevamente a Timoteo, dice, por lo cual, y trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Cuando el apóstol Pablo está hablando con Timoteo, le recuerda a Timoteo quién era, de dónde venía. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era hijo de una mujer que se llamaba Eunice, que era judía, pero el padre de Timoteo era griego. La abuela de Timoteo, la madre de Eunice, también era judía, y ellos obedecían los mandamientos de Dios, conocieron el Evangelio de Jesús, y Timoteo fue instruido en la palabra de Dios, en los principios establecidos por Dios, y he aquí fue ese apóstol, ese hombre compañero fiel del apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de conocimiento, lleno de sabiduría, y fue una familia que fue bendecida y prosperada por Dios porque fue obediente a Dios. Imagínense que el padre era griego y no fue instruido en las costumbres y tradiciones, sino en la palabra de Dios. Entonces vemos una madre y una abuela, que también es una familia que hoy día vemos mucho en la sociedad, porque está la mujer con los hijos y allí con sus padres les ayuda para poder formar esos hijos. Y otro ejemplo que podemos encontrar de otra familia, que fue ejemplo, lo encontramos en Génesis capítulo 7, verso 1, y dice así, dijo Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La familia de Noé fue ejemplo también en la antigüedad del tiempo en obediencia, porque fueron los únicos que Dios vio justos. ¿Por qué los vio justos? Porque eran obedientes a la palabra de nuestro Dios. Dice el 5, e hizo Noé conforme le mandó Jehová, y en el 7 dice, por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca con sus hijos, su mujer, ¿y quién más? Las mujeres de sus hijos. Entonces vemos ejemplos de obediencia y todos recibieron bendición, porque ¿quiénes fueron los que se salvaron? Esta familia únicamente fue la que escapó del diluvio. También podemos observar en la palabra de Dios, ya vimos estos ejemplos de padres, ahora vamos a ver qué consecuencias trae a la familia el no tomar en cuenta los principios establecidos por Dios, Nayeli. Sí, hermana Ana, en las consecuencias, una de las principales es el pecado, y el pecado lleva a muerte. Podemos encontrar en 1 Corintios 6:9, dice,
¿No sabéis que los injustos no heredan el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso no es agradable ante Dios. Y toda relación sexual antes del matrimonio, eso es fornicación. Aquí está claro, está escrito en la palabra de Dios que los fornicarios no entran en el reino de los cielos. Es decir, que el vivir en concubinato no es agradable ante los ojos de Dios. Nayel, y cuando sucede esto, hay una palabra que en lo particular no me gusta, no es muy fuerte y es base, o sea, es bíblica. La Biblia dice que cuando una pareja que está viviendo en concubinato o en fornicación, los hijos son ilegítimos. Ellos tienden a llamarse hijos bastardos. ¿Qué quiere decir eso? Que no van a tener la misma bendición que los hijos que vienen por su fe arraigados en Dios. Esto es importante meditarlo y analizar la palabra de Dios como tú dices, John Clayder, porque esto ocasiona en el ser humano sufrimiento, dolor, porque siempre el pecado trae consecuencias. Entonces, nótese que esto ha venido, ¿por qué? Las consecuencias, ¿por qué ha venido el sufrimiento? Porque el hombre actúa de esta manera y hoy está sufriendo, porque Satanás desvió esa estructura de la familia, ese plan, esos principios que Dios establece. Satanás se aparece a través de las religiones, a través de las instituciones del mundo, a través de una sociedad que no conoce a Dios, que no toma en cuenta a Dios y le da estas opciones, estas estructuras que el hombre ha creado, sus propios conceptos. Por eso hoy vemos que familias disfuncionales, donde el hombre estaba casado con otra mujer, tiene 2 hijos, la mujer estaba casada con otro hombre, tiene 1 hijo, y hay una familia disfuncional. Y también vemos mucho los divorcios. Hoy día en el mundo, imagínense que España es uno de los países con más altas estadísticas de divorcios. Entonces, donde hay un divorcio, donde hay una separación de la familia, allí hay grandes grietas emocionales, psicológicas, espirituales en los hogares. Vemos muchas familias también que viven, como decía Nayeli, como decías tú, John Clayder, viven en fornicación, están allí viviendo una vida desordenada, otros están en un total desenfreno. ¿Y qué vemos hoy? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, haciendo una estructura, creando un hogar, pero tiene unas consecuencias nefastas. ¿Cuáles son las consecuencias que hoy vemos en esta sociedad? Hoy vemos hombres y mujeres llenos de ¿qué? De odio, de amargura, de insensibilidad, de injusticia, llenos de dolor, de crueldad. Nos encontramos con esas personas que totalmente están allí, vamos a decir, en una insensibilidad total. No tienen amor al prójimo. Tienen un carácter, una altivez, personas llenas de dolor, personas frustradas que nos encontramos en esta sociedad, en muchas familias, que es una consecuencia de que ha venido por causa de que el hombre no ha tomado en cuenta a Dios. Y dice en la carta del apóstol Pablo a los romanos, nos explica el porqué. Capítulo 1 dice el verso 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y dice el verso 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El hombre se fue a la religión, el hombre quitó la mirada del Dios del cielo, el hombre quitó la mirada de los principios, de la base, de la estructura del matrimonio y la llevó a hacer una vida como mejor le parece. Y hoy tenemos las consecuencias de lo que vemos en la sociedad. Hoy vemos personas que están en las cárceles, en las calles llenas de odio contra sus padres, personas que se aborrecen. ¿Por qué? Porque Dios los entregó, dice el verso 24, a una mente reprobada. Están llenos de ¿qué? De injusticia. Aparte de eso, dice la palabra del Señor, dice que como no aprobaron tener en cuenta a Dios en el verso 28, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, benignidad, avaricia, maldad, fornicación, envidias, homicidios, engaños. Entonces Dios también dice en el 26 que los entregó a pasiones vergonzosas, donde los hombres cambiaron el uso natural que es con la mujer y se fueron a hacerlo con los hombres.
la relación sexual, las mujeres cambiaron ese uso que era con el varón y se fueron con otra mujer. Y vemos hoy día que hacen tremendas bodas, hacen tremendas ceremonias, tremendos matrimonios, pero todo esto está contrario a la palabra de Dios. Todo esto es algo que el hombre ha creado guiado por Satanás, porque quitó el principio de Dios y estableció el principio que Satanás le colocó en la mente. Entonces la estructura del matrimonio se agrietó, se dañó, ya no es la base de la sociedad hoy día el matrimonio, porque vemos cómo Satanás ha desviado los principios de Dios y estamos viendo el sufrimiento de la raza humana y la maldad que hoy día vemos en el mundo, el desenfreno que vemos en el mundo, el sufrimiento, es por causa de esto. Entonces, ¿a qué lleva? Una gran consecuencia, lleva a la muerte, te impide la salvación, te lleva a tener un sufrimiento, te lleva a perder tu familia, te lleva a convertirte en una persona llena de amargura. Nos vamos a ir a nuestro compromiso publicitario y de regreso vamos a compartir un poco de esas recomendaciones que Dios te puede dar. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Lo que necesitas para tu celular, PG Inversiones. Servicio técnico en general. Actualización de software. Accesorios. Venta de equipos nuevos y usados totalmente liberados. Cambio de todo tipo de táctil. PG Inversiones con punto de venta para mayor comodidad. La mejor atención, esto y mucho más. PG Inversiones. Agromotos Compañía Anónima en Socopó, concesionario Suzuki, venta de motos, repuestos y accesorios. Agromotos también tiene repuestos en Paire, Vera, Honda, Yamaha y ABA. Agromotos le apoya en sus labores del campo con desmalezadoras, motorbombas y fumigadoras. Visítenos en Socopó, sector Exmiltacamejo, carrera 10, entre calle 5 y 6, teléfono 0273-928-1985. Agromotos Compañía Anónima. Socopó, una vez más será bendecido por Jesucristo. Del 22 al 24 de noviembre, gran cruzada evangelística Clamando por Venezuela. Celebramos 20 años del ministerio evangelístico La Voz Pentecostal. Lugar Ignacio El Marqués, hora 6 de la tarde. Entrada libre. Solo trae tu fe y lo que pidieres creyendo en el nombre de Jesús recibirás. Jesucristo te ama. No te rehuses en oír su voz. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Seguimos con más de este importantísimo tema. Estamos hablando acerca de la familia. Antes de irnos a pausa, estábamos hablando de esas consecuencias que le trae a la familia el no tomar en cuenta los principios establecidos por Dios en el matrimonio. Y ahora vamos a compartir con ustedes algunas recomendaciones que nos ha dejado nuestro Dios en las Sagradas Escrituras. Si usted ha estado allí atento mirando este programa, si su vida ha sido tocada, si ha sido impactada, si usted ve que en su familia están esas grandes grietas y esas consecuencias están allí tocando sus sentimientos, su familia, su vida, si están allí en su hogar o en su familia, Dios en este momento te trae unas recomendaciones muy especiales. Dice en el libro, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, verso 21, someteos unos a otros en el temor a Dios. Aquí en esta carta el apóstol Pablo nos da como que ese principio, esa estructura para la familia que ha recibido el Evangelio de Jesucristo. Entonces la primera recomendación pues es aceptar a Jesucristo como su Salvador, aceptar esta palabra, este Evangelio, porque es Dios quien creó al hombre, creó la familia, la estructuró y el único que da una ordenanza. Este es el orden perfecto. Dice que se sujeten los unos a los otros en el temor a Dios. Y no se puede sujetar una persona a otra si no está Dios en su corazón y si esa familia no es obediente a Dios. Dice en el verso 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice el 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y dice el verso 6, 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Entonces la familia ideal
la familia que realmente va a ser bendecida, que va a permanecer, que va a ser esa base de la sociedad, tiene que estar fundamentada en este orden que Dios ha establecido en su palabra, y para esto debe ser a través del Evangelio. Otra recomendación sería para ti que estás en concubinato, en que no lo hagas más, el que está fornicando, no lo hagas más. Nuestra recomendación sería cásase y mantén ese hogar con la bendición de Dios. Podemos verlo reflejado en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces Dios te dice que ya acaba con ese pecado que está sobre tu vida y que te cases, y Él pueda mandar bendición a ese hermoso hogar. Cabe destacar que podríamos recomendar algo muy importante, que es adorar a Dios en familia. Ahí donde usted esté, para que tú seas una familia en el mundo, en la tierra, espléndida, una familia que brille por la luz de Jesús, tienes que adorarle en familia. Cuando estamos arraigados en Dios, adoramos a Dios con nuestros hijos, padre, toda la familia ahí, en el mueble ahí, adoramos a Dios. Entonces esa es una de las recomendaciones que queremos impartirle. Mire, alguien que conoció bien acerca de esta armonía y pudo disfrutar fue Josué, porque en el libro de Josué, capítulo 24, versículo 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué entendió que lo bello y lo hermoso que es adorar a Dios en familia. Y hoy Dios te está diciendo, tú decides a quién, en otras palabras, tú decides a quién sirves. Si sirves al Dios de ese mundo o a tu Dios en familia. Las Sagradas Escrituras siempre nos recomiendan a todo ser humano que debemos acercarnos a Dios, debemos tener nosotros el conocimiento de la Sagrada Escritura para poder que ese hogar, esa familia sea sólida. El Señor dice que edifiquémonos en la roca, que hagamos nuestra casa en la roca, para que cuando vengan los problemas, vengan los vientos, vengan las tempestades, todas las circunstancias, pueda permanecer. Cuando en el hogar, en la familia, se toma la estructura de Dios, la base del matrimonio, como decía Nayeli, la persona se casa, no tiene esas relaciones sexuales libres, como dicen hoy día, se ajuntó, me fui, relación con derecho, novio con derecho, y se vive así. Muchas personas se van a estudiar a la universidad, muchos jóvenes, adolescentes, y allí tienen este tipo de relación. Entonces, cuando la persona sale de este tipo de relación, cuando entiende que Dios tiene una estructura, un modelo, que es a través del matrimonio, la familia tiene que formarse a través del matrimonio. Y luego de formarse a través del matrimonio, tiene que tomar en cuenta a Dios, porque hay muchas personas que viven la religión y se han casado, han hecho tremenda boda, tremendo matrimonio, pero están allí en infidelidad, llenos de amargura, están allí con grietas en ese hogar, en esa familia, no son felices. ¿Por qué? Porque no está Dios, no está el Evangelio. El Evangelio es la palabra de Dios, el plan de salvación que cambia las vidas, que transforma la familia, que reestructura la familia, que esas grietas, esa base que está rota, la puede hacer de nuevo, la puede rellenar, la puede fortalecer y la puede cambiar. Solo Dios a través del Evangelio, por eso estamos predicando este Evangelio. Y la mayor recomendación es que tú aceptes a Jesucristo como tu Salvador, que tú lleves esta palabra a tu vida, a tu familia. Dice que había un hombre, Pablo y Silas estaban presos en la cárcel, y había un hombre que era el carcelero que los cuidaba, y Dios de repente hizo que viniese como un terremoto a ese lugar, y el carcelero estaba dormido, y él despertó asustado y pensó que los presos se habían ido, pero en ese momento el poder de Dios, de su Espíritu Santo, tomó a ese carcelero, lo tocó, y dice la palabra de Dios que dice en el verso 30 del capítulo 16 del libro de los Hechos, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando el padre y la madre de familia buscan a Jesucristo, reciben este evangelio, este plan de salvación, y dejan que la palabra de Dios llegue al hogar, se cambia todo.
se cambia esa estructura, hay salvación, hay bendición, hay paz. No creas que el modernismo es lo que debemos seguir este evangelio. No se puede seguir el matrimonio entre hombre y hombre, no se puede seguir el lesbianismo, no se puede seguir la inmundicia sexual, no se puede seguir viviendo en fornicación, no se puede seguir viviendo en concubinato. Si queremos un cambio en esta sociedad, si queremos ver bendición en nuestras familias, tenemos que aceptar los planes del Señor. Nos vamos a ir a nuestro último compromiso publicitario y de regreso vamos a compartir con ustedes una hermosa reflexión que tiene mucho que ver con este tema, donde se estará dando recomendaciones a los padres. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Estás viendo La Voz Pentecostal. Global Technology en Socopó te ofrece una alta gama de accesorios y repuestos para celulares, tablets y computadoras. Global Technology también es servicio técnico, liberación y actualización de software. Ofrecemos los exclusivos protectores de pantalla, vidrio templado y forros acuáticos. Visítenos en la calle 4 entre carrera 6 y 7 vía terminal de pasajeros. Global Technology. Escuche La Voz Pentecostal en Radio Premio 103.9 todos los domingos. La Voz Pentecostal, bendiciendo sus vidas. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Venden machimbrado al mayor de teca, melina y pino. También tablas en diferentes medidas. Cuartones, listones para pisos, parqués, tableros y palos de escoba. Estamos en el barrio Libertador 2, calle 7, esquina Carrera 12. Aserradero Maderas El Bosque Compañía Anónima. Socopó, una vez más será bendecido por Jesucristo. Del 22 al 24 de noviembre, gran cruzada evangelística Clamando por Venezuela. Celebramos 20 años del ministerio evangelístico La Voz Pentecostal. Lugar Ignacio El Marqués, hora 6 de la tarde. Entrada libre. Solo trae tu fe y lo que pidieres creyendo en el nombre de Jesús, recibirás. Jesucristo te ama. No te rehuses en oír su voz. Continuamos con La Voz Pentecostal. Transmitiendo la verdad a través de la Biblia. Momentos de reflexión que cambiarán tu vida. Hola queridos amigos y amigas, de nuevo con todos ustedes. Dios les bendiga grandemente. Hoy vamos a tener un interesante tema sobre la familia. Vamos a ver un corto video y al regreso vamos a hablar sobre la importancia del amor en la familia. How easy it is for us to forget what it was like when we were once family. The times we shared. How easy it is for us to forget how to love. How easy it is for us to forget how to smile.
easy to forget. Papa, resumea, Papa. Sai, dia boleh lihat dari kakek. But it's even harder not to love. Pa, Ma. Papa, Mama, 食飯。仔，食飯。 Family. Observando este video podemos reflexionar sobre la importancia del amor en la familia. Vemos en este video cómo estaba pasando por ciertas situaciones. Es muy común este tipo de situaciones hoy en día en la sociedad, en los hogares, en las casas, en cada hogar en donde se encuentran situaciones en donde hay niños y hay jóvenes rebeldes. Pero el amor siempre triunfa, el amor de los padres debe permanecer. La palabra de Dios dice en Salmos 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, de que nosotros como padres, al tener a nuestros hijos, esto es una herencia invaluable ante la presencia de Dios. Entonces nosotros entendemos que para Dios es importante la familia, para Dios es sumamente importante, ya de que desde el principio Él creó a Adán y a Eva y los constituyó como accionarios de crear una descendencia. Ellos fueron los propulsores para comenzar a gerenciar esa familia. Ellos fueron esos primeros padres en donde empezaron a hacer y a instruir a esos hijos. Y vemos que quizás uno de ellos se extravió, pero en uno siempre prevaleció la importancia de adorar a Dios y la instrucción de Dios en ellos. Quiero dejarles como una hermosa reflexión algunos ingredientes para ser buenos padres. Una taza de Proverbios, una tacita de Proverbios 22:6 que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se va a apartar de él. ¿Por qué? Porque si aprovechamos la temprana edad, vamos a adquirir en ellos, más adelante cuando estén ellos ya avanzados de edad, vamos a ver en ellos esa buena enseñanza y no se va a extraviar, porque si lo dice la palabra de Dios, así lo es. 2 cucharaditas de Proverbios 19:18 que dice: disciplina a tu hijo en tanto que hay esperanza. Es necesario que ahora que está pequeño, que ahora que se puede disciplinar al hijo, es necesario hacerlo. A veces consentimos demasiado. Una cucharada de Proverbios 3:5. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Es muy importante la misericordia en el hogar. Es muy importante la misericordia en la familia. Media taza de Tito 2:6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a ser prudentes. Es necesario exhortar. Así los jóvenes no quieran escuchar consejos. Es necesario no descansar. Y por último, medio kilo y quizás el kilo completo de persistencia. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. A veces nos sentimos como padres frustrados y desanimados. Pero aquí nos dice la palabra de Dios de que debemos de ser valientes y esforzarnos. Los hijos necesitan amor, sobre todo cuando no lo merecen. A veces damos amor cuando lo merecen, pero ellos necesitan ser amados, sobre todo cuando no merecen, cuando se están portando mal. Aquí vemos a este joven que cometió errores en el hogar. Vimos en el video que este joven cometió errores, se alejó de la familia, olvidó la comunión que debe existir en un hogar, olvidó el sentarse a la mesa y comer con su familia, por estar pendiente de sus amigos, olvidó el sonreír porque estaba pasando por cierta situación. Pero su padre le recordó la importancia del amor. La palabra de Dios nos dice a nosotros en Romanos 5:8, dice la palabra de Dios: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el perfecto amor, el de Dios. Cuando Él se despojó y vino a morir por nosotros, y hoy en día tenemos y sentimos su grande amor hacia con nosotros.
Si una familia está dividida contra sí, dice Marcos 3:25, esta familia no puede mantenerse en pie. Entonces es necesario que hacer como dice en Colosenses 3, dice, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. En 1 Corintios 13:7 dice que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Quiero dejarte como reflexión que en medio de cualquier circunstancia, la que tú tengas en tu hogar, si hay niños rebeldes, si hay un esposo grosero, si hay una esposa que no quiere tener una comunión en el hogar, quiero decirte de que busques la dirección de Dios para que Dios nos vista y te vista de ese vestido perfecto que es el amor, que es el que hace que cubra faltas, que es el que hace que nos ayude a ser misericordiosos y a perdonar a nuestro prójimo y a tu familia. Que el Señor Jesucristo bendiga tu hogar, bendiga tu familia. Dios te bendiga. Momentos de reflexión que cambiarán tu vida. De nuevo con ustedes, mis estimados amigos y amigas que nos han estado siguiendo en este importante tema de hoy. Hemos estado hablando acerca de la familia. Bueno, observábamos esa hermosa reflexión allí de esas recomendaciones para los padres, pero de algo muy importante que decía nuestra hermana Querena, como es el amor de Dios. Qué necesario es el amor de Dios en cada hogar, en cada familia, en cada vida, porque la palabra del Señor dice que Dios es amor. Y si tenemos de Dios, tenemos ese amor perfecto que nos puede llevar a poder nosotros tener un equilibrio en el hogar, en la familia, y poder nosotros disfrutar de las bendiciones de nuestro Dios. Quiero invitar a los amigos que nos están viendo que nos acompañen a la casa de oración, la Iglesia Pentecostal Unida. Quiero regalarle un versículo de la Sagrada Escritura. Dice así en el nombre de Jesús, en Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. El Señor Jesús quiere guiar tu vida, quiere guiar tu familia, quiere darte mucha bendición. Por eso queremos que te acerques a la presencia de Dios para que Él tome el control absoluto. Cuando tú sientes que todo está fuera de control, Él va a guiar tu vida. Claro que sí, así como decía nuestra hermana Nayeli, le invitamos a la iglesia, así como Josué, a ti Padre, así como Josué dijo, serviremos a Jehová, o sea, vamos a la iglesia en otras palabras. Y aquí la Santa Escritura dice que escudriñar la Escritura, ¿verdad? Porque os parece que ahí en esa escritura está la salvación y dice que es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. En otras palabras, que en tu entorno, Padre, a ti especialmente, a la familia, pero especialmente a ti, Padre, en tu entorno mantén siempre esto, las escrituras en tu vida, para así tener la capacitación de instruir a tus hijos como se debe. Bien, ya hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Queremos dejarle esa recomendación final, y es de que abras tu corazón a Jesucristo. Hemos compartido con ustedes qué dice Dios en su palabra, cuál es la verdadera estructura de la familia, qué es el matrimonio. Hemos compartido con ustedes que se debe instruir a los hijos, esas recomendaciones, esos consejos. También hemos hablado de las consecuencias que esta sociedad hoy día está viviendo, el dolor que está percibiendo, ese sufrimiento que hay en la raza humana por causa de no haber tomado en cuenta la palabra de Dios. Pero hoy el Señor Jesucristo, mis estimados amigos, amigas, ha traído su palabra, nos ha dado esa enseñanza, cómo una familia poder ser estructurada, como enseña el Señor, y poder tener éxito, para que tu hogar, tu familia no sea destruida. Pero si estás en problemas, si estás allí a punto de divorcio, si estás sufriendo, pues hoy el Señor te dice, acércate a mí,
Vengan a mí todos los que están cargados y cansados, dice el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 11, verso 28, y yo los haré descansar. Coloca tu vida, coloca tu familia, tus problemas en la presencia de Dios, acércate al Señor. Dios quiere cambiar esta sociedad, Dios quiere reestructurar esa base que se ha roto para que la familia sea bendecida. Bueno, nos despedimos. Gracias John Kleider, gracias Nayeli por estar con nosotros. También le damos las gracias a Querena por esa hermosa reflexión. Gracias a Alejandra detrás de cámaras, a Mauricio en nuestro estudio de grabación y a ustedes, gracias por seguirnos semana a semana. Deseamos que el Señor Jesucristo les bendiga. La Iglesia Pentecostal Unida presentó La Voz Pentecostal a nombre de La Voz Pentecostal, la voz de Dios para la humanidad.